De nuevo, desde Unidad Hispanista tenemos que salir al paso de ciertas agresiones, pues son verdaderas agresiones programadas, o cortinas de humo, si me apuran, para esconder corruptelas y problemas estructurales que tienen ciertos países hispanoamericanos desde que se independizaron, al depender de la caridad ajena, de la financiación para poner en marcha las administraciones y estructuras burocráticas de unos países que surgían del eslobo y necesitaban de la financiación inglesa. Entonces, esos países se han deteriorado enormemente y han perdido la fortaleza y la dimensión que tenían en el ámbito y en el marco de las Españas, del conjunto de la relación hispánica que heredamos de los Austrias y con el mandato de Isabel la Católica de la protección y la evangelización y la humanización de todos los territorios liberados. Sí, señor López Obrador, liberados, no colonizados, no explotados, no avasallados. Usted miente. Vamos a oír lo que dice este señor, que luego hablaremos de él. Hay mucho que decir. ¡Vivan las comunidades indígenas! Eso que considero hasta ofensivo y ocioso en estos tiempos, volver a la vieja polémica de que los originarios de Mesoamérica y en particular los mexicas eran bárbaros, porque entre otras cosas comían carne humana, pensaban que el caballo era una bestia sobrenatural, monstruosa, que los españoles fueron salvados en batallas por un hombre de a caballo que figuraba ser el apóstol Santiago, o que Cortés y sus soldados eran enviados de la divinidad, según la supuesta profecía indígena del regreso de Quetzalcóatl, o que la adoración de ídolos era una práctica demoníaca. Baste decir, para responder, como sostenía Fernando Benítez, que entre las llamas que achicharraban a los herejes y los sacrificios humanos de los aztecas hay pocas diferencias. Pero sí hay asuntos que deben aclararse en la medida de lo posible. Por ejemplo, hace unos días, un escritor pro-monárquico de nuestro continente, que no son pocos, por cierto, afirmaba que España no conquistó América, sino que España liberó a América. Pues Hernán Cortés, cito textualmente, aglutinó a 110 naciones mexicanas que vivían oprimidas por la tiranía antropófaga de los aztecas y que lucharon con él. Agrega que pedir perdón por liberar a los mexicanos de los aztecas es como pedir perdón por haber derrotado a los nazis. Es sabido que varios pueblos originarios, como los totonacas, los tlaxcaltecas, los otomíes, los de Texcoco y otros, no 110 naciones, ayudaron a Cortés a tomar Tenochtitlán.
Pero este hecho no debe servir para justificar las matanzas llevadas a cabo por los conquistadores, ni le resta importancia a la grandeza cultural de los vencidos. La idea dominante por mucho tiempo, hasta nuestros días, de que Moctezuma era un tirano, puede ser cierta, pero los hechos narrados en las crónicas reflejan que sus opositores se sumaron a Cortés y a sus huestes por sentirse libres y no por vivir como esclavos. Es demostrable también que los pueblos sometidos al dominio mexica tenían que pagar tributo o impuestos al poder central, pero la versión de que se los comían es más bien una típica inventiva de cualquier colonizador, una vulgaridad. El masón López Obrador, como van a ver a ustedes a continuación, miente como bellaco. Ahí tienen un estudio arqueológico, un informe arqueológico, que lo publicamos en este vídeo, aquí, como otros muchos que hay, que demuestran que por los restos de esos huesos, que los aztecas comían carne humana, sacrificaban a seres humanos y los comían. Los sacrificaban en el altar a los dioses, a cientos, ilustran los estudios, a cientos, porque se han encontrado las calaveras por miles, a cientos, a sus coetáneos, que también vivían en el Neolítico, tuvieron que conocer el uso de los metales a través de la información que les llevaban los españoles allí, y asesinaban y comían la carne humana. Lo vemos también en estas ilustraciones inapelables, cómo sacrifican en el altar el cacique, sacrifica en el altar a un ser humano, arranca el corazón y lo ofrece a los dioses. Y los caciques, los jefes aztecas, preferían comer las piernas, los muslos, y daban las vísceras y demás restos para que el pueblo comiera también, entre otras cosas porque la falta de alimentos, no conocían la agricultura, era palpable, no podían alimentarse salvo comer carne humana y de animales. No hubo conquista. Es así. En realidad lo que nosotros nunca logramos conceptualizar es que no hubo conquista sino liberación de América. Porque si uno se ubica en México a la llegada de Cortés, lo que hay es una nación opresora, ¿tá?, que es la nación azteca, que oprime a cientos de naciones. Ese imperialismo azteca no le quita los recursos naturales, no le quita al otro pueblo las materias primas ni hora de trabajo. ¿Qué es lo que le quita? Le quita vidas humanas, le arrebata a sus hijos, le arrebata a sus padres, a sus hermanos, para llevarse a las pirámides, arrancarle el corazón, luego descuartizarlo y venderlo en las carnicerías, donde se vendía la carne humana como si fuese carne de res. Si me permite, Ernesto, nuevamente me gustaría al doctor Guyot hacerle plantear una cuestión o una reflexión. Me ha encantado esa definición que nos denota la importancia del lenguaje, esa definición de que España no fue a conquistar sino a liberar, ¿no?, América. Y esto se puede demostrar, y usted lo muestra exhaustivamente con una cantidad de datos, ¿no?, sobre todo pues
cómo funda España las universidades, los hospitales. Este tema es apasionante porque no se suele hablar, ¿no?, de esa labor. Y eso me recuerda a una anécdota, bueno, una anécdota histórica, que es cuando los españoles ya están en Filipinas, los japoneses no se creen que esto del catolicismo, bueno, esto debe ser una cosa rara, ¿no? Y les envían un barco lleno de leprosos para los japoneses, para que, a ver qué hacen los españoles, ¿no? Y a ver si los acogen o los dejan tirados, a ver si, para confirmar si esta idea de caridad, de evangelización, era verdadera o no en los españoles, ¿no? Y ellos los acogen, unos monjes capuchinos, quiero recordar, y así se funda la primera leprosería en Filipinas, ¿no? Con estos repudiados de japoneses leprosos. Curiosamente, este medio de comunicación asocia las palabras de López Obrador, que habla de un historiador que comentaba que los españoles fueron a liberar, no a colonizar. Bueno, pues este es Marcelo Gullo, el profesor Gullo, el doctor Gullo, que le entrevistamos y ustedes acaban de verle en el anterior fragmento o corte que hemos hecho. Por lo visto, al señor López Obrador le ha dolido fuertemente porque se le desmonta la palabrería, el montaje dialéctico y la manipulación histórica de un señor que sabe perfectamente que lo que dice es mentira, porque es un populista. Y entonces aquí tienen ustedes, en esta información, en este artículo, lo que dicen el señor López Obrador de un autor de una obra que es paradigmática, Madre Patria, donde con todo lujo de información, de fuentes y de documentación, habla de lo que hicieron los españoles en América, de obra civilizadora, y cómo estaban realmente los indígenas en aquellas tierras, y el desarrollo, el salto, pero al infinito, que hicieron en la evolución de su forma de vida y de su capacidad de convivir. El liberalismo de Juárez es una ideología criminal antimexicana, basada en la destrucción de la tradición cristiana y la nación hispana. La eliminación de la vida pública de la Iglesia Católica. El silenciamiento, por violencia, asesinato o fraude contra la voz de los ciudadanos católicos, en entrega de la nación al poder de los ricos y poderosos dueños de la masonería de Estados Unidos y el Reino Unido, multimillonarios criminales como Rothschild, Rockefeller, Warburg, Morgan, la reina de Inglaterra, Elizabeth II, los Loeb, etcétera, etcétera. Al servicio del imperialismo británico, pero más importante aún, los hijos de Lucifer. Su satánico llamado Viva la Fraternidad Universal, pronunciado por López Obrador el 15 de septiembre de 2020, fue incluso celebrado por el pseudo-historiador sionista Enrique Krause, también masón, que los medios de desinformación en México se esfuerzan mediocremente en presentarlo como su opositor, otra disidencia controlada a favor de la criminal dictadura narcotraficante y homicida de López Obrador, como también lo es la organización Sí por México. El sacerdote José María Iraburu escribió el libro Hechos de los Apóstoles en Hispanoamérica, un libro absolutamente necesario para entender lo que fue la hispanidad en México, por ejemplo, pero en el resto de la hispanidad lo mismo. En México, la masonería decreta en 1827 la expulsión de todos los religiosos, y tras una guerra lamentable, la de los cristeros, llena de complicidades, México cede a los Estados Unidos California, Nuevo México y Texas. Ahí está eso. El descubrimiento posterior del oro en Sierra Nevada atrajo una avalancha de aventureros inmigrantes que acabó prácticamente con lo poco que quedaba de las misiones. Las misiones desaparecieron. Los indios se dispersaron y regresaron a su estado primitivo, y California entró a formar parte de los Estados Unidos de América. Perdimos una parte sustancial de lo que fue el imperio hispano.
Y sigamos la narración de José María Iraburu en su libro Hechos de los Apóstoles en América. Por cierto, que unos días antes, el 29 de enero, en las ruinas del desierto de los Leones, el general Scott y sus oficiales victoriosos fueron agasajados por un grupo del Ayuntamiento de México. Estos patriotas pidieron a los norteamericanos, patriotas entre comillas, que no salieran de México sin destruir antes la influencia del clero y del ejército. Y aún hubo quien habló de la anexión nacional a los Estados Unidos. Vaya traición. Pero no cabe duda de que la masonería ha estado presente constantemente y sigue estando en el país hermano, en el país de la madre patria de los españoles. La fe en México, sin embargo, tiene vitalidad y pujanza, dice José María Iraburu. No habrá quien la suprima, quien la elimine, a pesar de que constantemente están intentando hacerlo. Por eso, los ataques a la hispanidad. Los últimos años del Porfiriato y los siguientes, en medio de continuas injerencias de los Estados Unidos, registran innumerables conspiraciones y sublevaciones, movimientos indígenas de reivindicación agraria y guerras marcadas por crueldades atroces. La revolución liberal, que tan duramente perseguía a los católicos, iba devorando también uno tras otro a sus propios hijos. Esto es el horror del proceso histórico del liberalismo capitalista que durante el siglo XIX y la mitad del XX logró. Todo esto era muy parecido a lo que ocurrió en España en los años 30, con la ley de confesiones religiosas y con la prohibición de la enseñanza religiosa en los centros de la Iglesia, etc. Pero en México aún más grave, de forma más grave, porque la persecución fue atroz, terrible, horrorosa. A ver si eso nos lo puede explicar López Obrador. Pues bien, aquello acabó, como hemos dicho, en la Guerra de los Cristeros. Evidentemente perdieron la guerra y aquello fue el triunfo de la masonería, en la cual situación estamos hoy en México. Por eso es bueno entender las palabras de este individuo, López Obrador, que ataca la hispanidad y ataca aquella herencia, legado y cultura y civilización que heredaron los mexicanos y que ha sido arruinada.